Sí, porque esto es... Muy bien. Bueno, bienvenida al foro de la ciudad del Club del Progreso. Alicia Inés Caballero es licenciada en Economía y doctora en Economía. Ha hecho estudios en el extranjero. Ha sido profesora de la materia macroeconomía y otras materias conexas bastante tiempo. Ha sido decana de la Facultad de Ciencias Económicas, primero directora de la carrera durante varios años y luego decana durante 2 periodos completos, si no entiendo mal, Sí, de la sigo facultad, siendo. y Por, sigue por la, siendo, sí, sigue sí, siendo, hasta fin de año, creo, pero por además la pandemia. además creo que con una encomienda importante para cuando se hace el decanato, que puede ser uno de los temas interesantes para escucharte, porque en realidad la idea de invitarte se desató a partir de un artículo publicado en La Nación sobre, digamos así, lo que podía hacerse para desarrollar la inversión. Y eso nos llamó la atención, estaba en positivo, la inversión como elemento necesario para el desarrollo estaba en positivo, siendo que lo normal, y ha habido muchos, se ocupan precisamente de tratar cómo se hace para espantar la inversión en la Argentina, porque hay una larga lista de fuentes de espanto. Y la síntesis que has logrado precisamente al plantear el título de tu exposición es Argentina en su laberinto, de manera tal que vemos que están tanto las dificultades como la salida dibujadas en tu presentación. Así que bueno, te dejamos al frente de la conversación, vamos a ir tomando nota de las personas que quieran hacer preguntas o formular preguntas, y según cómo funcione esto, te harán las preguntas por secretaría o se habrá algún tipo de diálogo. Así que bueno, bienvenida y estás en uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, yo creo que con tan distinguida audiencia está muy bueno generar un espacio de diálogo. Me parece que eso nos enriquece a todos. Así que bueno, bienvenida a las preguntas, las interrupciones y el diálogo. A ver, necesitaría que me dejes compartir pantalla. Compartir, ¿puede ser? Sí, ya está, Alicia, ya está para que compartas. Ah, listo. Bueno, sí, a ver, yo siempre trato de ser positiva. La verdad que en estos últimos meses el entusiasmo es como uno le cuesta encontrar la cosa positiva, pero bueno, a pesar de todo sí tratamos de encontrar. Se cortó, ¿eh? No tenemos audio. No se paralizó. Los últimos 60 años, o 60 o 40, a veces tomo 60, a veces 40, porque hay datos estadísticos que en realidad de los últimos 60 no son comparables, pero me parece importante mostrar esta tendencia que tiene Argentina un poco descendente. Esto lo vemos comparativamente con otras economías y con otros países, y también lo vemos comparando a Argentina consigo misma. Vieron que en general todos le echamos la culpa de nuestras desgracias al COVID. En realidad, nosotros, como bien podemos comparar, así como a los organismos más debilitados, el COVID le pegó muchísimo más. La caída abrupta de casi el 10%, fue 9.9% de caída de PBI, ocurrió no solo porque el virus fue más agresivo con nosotros, sino básicamente porque Argentina tiene una larga historia, y de hecho esta serie sí es de los últimos 60 años, de enorme volatilidad, con una tendencia de caída de Producto Bruto. Esta es la serie larga,
y vemos esta enorme volatilidad, que en realidad no es solamente un dato de, bueno, de algo que sube y que baja, sino que tiene un impacto muy claro. Las economías altamente volátiles son economías que crecen mucho menos. Y crecen mucho menos precisamente porque en escenarios de alta volatilidad es muy difícil generar un proceso sostenido de inversión. Ahora todo el mundo habla de sostenibilidad y a mí me parece importante rescatar ese concepto. No es lo mismo caer 10 y subir 11 en varios años que crecer sistemáticamente 1%, ¿sí? Porque lo más probable en estos saltos es que todo lo que requiere la inversión, particularmente la inversión directa, la inversión real, la inversión en activos productivos, no se pueda realizar, ¿sí? Después vamos a entrar un poquito más en detalle. Entonces vemos este derrotero tan inestable y tan volátil de Argentina en los últimos 60 años. Bueno, esto es un poco lo que decía, este comportamiento sumado a, yo diría, una no moneda, porque la realidad es que la moneda está perdiendo, o perdió ya la mayoría de sus funciones, sumado a políticas zigzagueantes entre apertura, proteccionismo, bloques a los cuales nos aliamos y después nos alejamos, tratamientos impositivos de creciente voracidad, pero a su vez cambiantes, generó que la inversión en promedio fuera menor a lo que se requiere simplemente para reponer el capital. Se estima que el ratio de inversión, de monto de inversión sobre Producto Bruto necesario para reponer el stock de capital, para tener rutas que no tengan baches, para tener energía suficiente para abastecernos, para tener puertos razonables, es el 15% sobre PBI. En Argentina, varios años, particularmente los 2 últimos años, pero también en años, por ejemplo, el 2001, el 2002, este ratio de inversión sobre PBI fue menor al 14%, fue entre 12 y 13%. Al no haber crecimiento o no haber una tasa sostenida de inversión, lo que cae necesariamente es el empleo, los niveles de empleo. Aumenta el desempleo, aumenta el trabajo informal, las comúnmente llamadas changas, y lo que aumenta es la fragilidad social. Y esto no es una opinión, ¿sí? Sino que está perfectamente demostrado. Esperen un minuto. Esta es la evolución de la inversión desde también el año, esto es de los últimos 40 años, desde el año 80, con baches muy profundos en los años 2001, 2002, después sube ligeramente, después se estaciona, pero ustedes ven que es una tendencia que nunca, digamos, nunca excede el 20-22% sobre PBI. Pensemos solamente, para comparar, que China tiene el 45% sobre PBI, por eso creció durante décadas al 9% anual, e incluso un país como Paraguay tiene un ratio de inversión sobre PBI de 28%, ¿sí? Entonces, este stock y este flujo de capital que se va acumulando es lo que va generando la dinamización de la economía. Este derrotero, también oscilante, se traduce en
tasas de desempleo que, si bien demostraron un pico extraordinariamente alto en los años 95, 96, o sea, todo el periodo que llegó hasta el 2004, 2005, y eso fue también por políticas de privatizaciones que no estuvieron diseñadas como para también contener esa cantidad de empleados que quedaban afuera del sistema, pero realmente la tasa de desempleo nunca logró mejorar en términos de calidad y de cantidad, ¿sí? O sea, claramente el empleo no crece, no alcanza la creación de puestos de trabajo para absorber a la cantidad de personas que se incorporan al mercado laboral, de jóvenes. También es cierto que digamos, el déficit previsional impone que, por ejemplo, en la reciente reforma laboral, la edad jubilatoria aumentara, dándole la posibilidad a los más de 60, a las más de 60 o los más de 65 de continuar trabajando hasta los 70, y esto entonces genera un sostenimiento o crecimiento de la tasa de desempleo. Por eso los ratios de pobreza e indigencia, la realidad es que intertemporalmente crecieron muchísimo. Pensemos que Argentina era un país que justamente hace 60 años era conocido dentro de Latinoamérica por la proporción de clase media, alta proporción de clase media, que constituía que conformaba su sociedad, ¿sí? Altos niveles educativos, y esto, la realidad es que se fue deteriorando sistemáticamente, y estas discusiones de si se trata de un 39 de pobreza o 42 de pobreza, en realidad parecen insignificantes, porque realmente tener la cantidad de pobres, la creciente cantidad de pobres, bueno, ahora ya superamos el 42, ya es el 50, la concentración de pobreza en chicos menores de 16 años, que alcanza el 60%, es escandaloso y es al mismo tiempo una situación que va condenando el futuro, ¿sí? Porque estos chicos en situación de pobreza que adicionalmente no reciben educación, van a poder hacer cosas extremadamente limitadas en un futuro en el que el conocimiento va a ser clave para la empleabilidad. Bueno, todo este tiempo proliferaron programas asistencialistas para paliar el tema justamente de la indigencia, que es la característica, diríamos que es la variable que está vinculada con la alimentación, con la nutrición, crecientes programas distributivos, en muchos casos sin contraprestación, pero que probaron ser totalmente ineficientes para mejorar la situación social general, ¿sí? Porque en realidad cada vez crecieron más las transferencias y los programas asistenciales, y cada vez aumentó el nivel de pobreza. En general, y esto es claro en la literatura económica, no hay un rechazo absoluto por los programas asistenciales, sino que en todas partes se consideran se consideran remedios paliativos en situaciones de emergencia, pero que tienen que ser sustituidos por programas de desarrollo, programas de creación de trabajo. En general, yo creo que la permanencia de los programas, de este sistema distributivo
tiene que ver justamente con una maximización de un beneficio de un rédito político, políticos por las elecciones cada 2 años, por las elecciones legislativas cada 2 años, presidenciales cada 4 años. En realidad lo que les interesa es algo visible, evidente, palpable, y lo que ocurra con el largo plazo, la verdad, creo que importa muy poco. La sostenibilidad de los esquemas económicos creo que tampoco importan demasiado. Y bueno, lo importante es llegar a la siguiente elección. Y un poco lo que nosotros tratamos de destacar, fuera de, digamos, todo el palabrerío de los políticos, es que no hay generación de riqueza sin una base de capital. Y Argentina, sistemáticamente, y yo no sé si tiene algo que ver con lo que en su momento fue la marcha peronista, o tiene que ver con una ideología totalmente vacía de contenido, combate al capital. El capital, si hay algo que requiere, son instituciones y fundamentalmente reglas claras. Yo siempre explico que parece una cosa muy de cocina, pero es como se hacen las cosas. Yo trabajé muchos años en justamente promoción de inversiones directas, en financiamiento de proyectos, en fusiones y adquisiciones, y básicamente es una planilla Excel en la cual uno vuelca los ingresos bueno, parte de los ingresos después llega a los beneficios esperados, y después tiene que calcular una tasa de descuento que permita comparar las peras del 2021 con las manzanas del 2034. Estos numeritos requieren de una cierta, digamos, de una cierta posibilidad de ser calculados, porque a su vez cuando uno esas cosas la eleva a quien tiene que decidir si pone o no la plata, hay explicaciones que tiene que dar sobre qué se basó que en tal año iba a vender tal cosa, cuál es el tamaño del mercado, después cuáles son los costos, cuál es el costo de la energía, cuál es el costo de la mano de obra, puedo despedir, puedo sacar el capital, puedo sacar la ganancia. ¿Cuál es, por ejemplo, los royalties en empresas de tipo extractivo, los royalties que me cobra la provincia? En fin, hay una infinidad de datos. Que el problema que tiene Argentina es que, primero, algunos de esos datos directamente no están, y por otra parte, ya los inversores extranjeros y domésticos perdieron totalmente la credibilidad acerca de eso que estamos poniendo en el 2021 no pueda ser modificado en el 2022, ¿sí? Entonces, la realidad es que yo creo que tenemos que aceptar que esta situación, no solo difícil, yo diría límite, en la cual está Argentina, no puede ser revertida en el corto plazo. Creo que eso es algo que tenemos que aceptar. ¿Por qué? Porque el camino de la reconstrucción es un camino largo, y es largo porque requiere de periodos quizás no descollantes en materia de crecimiento, pero sí sostenidos. Esto es lo que demuestra la experiencia internacional en materia de crecimiento. Los países, en realidad, no. China es el único ejemplo de un país que sostenidamente creció 9-10% anual, pero eso lo hizo en condiciones muy particulares, digamos, primero con un tamaño de mercado de 1.400 millones, segundo, que tenía una enorme
proporción de gente sumida en la pobreza que fue, digamos, movilizada hacia los centros de producción, cobrando nada, y por otra parte, teniendo y controlando el Estado una tasa de ahorro del 40 y pico por ciento que le permitió financiar ese nivel de inversión del 40 y pico por ciento, ¿sí? Entonces, porque a su vez la inversión tiene que ser financiada y lo que financia la inversión es el ahorro. Entonces, lo que se necesita en Argentina, a mi juicio y a juicio de varios economistas que un poco vemos esta realidad intertemporal, son ciertas políticas de Estado que permitan acordar determinados ítems que son importantes y que no pueden ser modificados cada 2 por 3, porque eso implica todo un cambio en la proyección de las empresas que invierten. Por ejemplo, el tema arancelario, los acuerdos internacionales, los bloques, no sé, Mercosur, Unión Europea, son cosas que lleva muchísimo tiempo negociar, que tienen un nivel de especificidad muy importante, es decir, la gente que negocia ese tipo de acuerdos tiene que saber mucho y estar como muy entrenada, y que implican también un seteo de actividades, una división de trabajo internacional que no puede ser modificada de un día para el otro, ¿sí? Entonces, este tema de las políticas de Estado, que mucha gente piensa que son entelequias, es lo que permite que cuando yo hago mi Excel para demostrarle a un inversor que vale la pena invertir en Argentina, esto pueda ser creíble. Porque si no, típicamente va a decir, en realidad Argentina es un país que tiene una dimensión de mercado ínfima, que muchas veces ni puedo exportar, casos frigoríficos que invirtieron mucho en 2007, 2008 en Argentina y se les prohibió exportar. A mí una vez un brasilero me dijo, jamás en la vida hubiésemos pensado que Argentina iba a prohibir la exportación de carne. O sea, en Argentina pasan estas cosas. Y los inversores, y reitero, no solo los internacionales, también los locales, lo ven. Es muy difícil planificar, es muy difícil proyectar. Entonces, yo a estas discusiones, justo hoy estaba escuchando un spot, o no sé, un pedacito de una discusión entre Manuela Castiñeira o Castiñeira, no sé, y Espert. Y ella, bueno, lo acusaba de fascista, digamos, todos adjetivos, y reiteradamente ella volvía al tema, porque la Argentina tiene que ir más hacia la izquierda. Y yo siempre pienso, ¿no? Cuán fácil es ver para qué lado quiere uno ir en la vida. Porque como siempre decimos, la gente vota con los pies, y uno conoce que las balsas iban desde Cuba a Estados Unidos, y también uno ve, y eso lo comprueba cuando va a Berlín, la cantidad de gente, digo, muchachos que muchos de ellos a mí me conmovió mucho, eran chicos de 20 años, que eran fusilados precisamente en el momento que estaban saltando de Alemania Oriental a Alemania Occidental. No había gente que saltaba de occidental a oriental. Entonces, y al mismo tiempo, bueno, yo no sé por qué ahí quedó una cruz colorada, pero no importa, capaz, no sé si la ven ustedes, si no la veo yo, bueno. O sea, a mí me parece muy fácil. La gente que prefiere, la salita sanitaria de la izquierda o la cama de la derecha. Esto está medio al azar, izquierda y derecha, no es que lo asocie, pero digo, no sé, ¿preferimos un rancho como escuela para nuestros hijos o una escuela como la que vemos ahí, con bancos, con una linda pantalla, etcétera? Entonces, ahora, simplemente,
¿Qué hicieron los que pueden tener escuelas como las que vemos del lado derecho de la pantalla? Distribuyeron, digamos, sin ninguna contraprestación, ahuyentaron al capital, cambiaron siempre la tasa de impuestos, cerraron el país o lo abrieron, ¿no? Entonces, para mí la discusión de derecha e izquierda es una discusión como el tema norte-sur. Es medio en el terreno del absurdo. La gente que prefiere bienestar o miseria. Bueno, bienestar, en general, todos. Bueno, ¿cómo han hecho los países que hoy le pueden dar a sus poblaciones un elevado nivel de bienestar? Bueno, entonces, bueno, acá un poco, dado que en una época, ahora los escuchamos menos, pero en una época se escuchaban tanto a los científicos, un poco rescato algunos ítems de la ciencia económica que ya no tienen discusión. Es decir, hay cosas que, así como nadie discute en la ciencia el poder de los antibióticos, y digamos, hay otros remedios como las ventosas que ya no se utilizan más, de la misma manera en economía hay cosas que no se discuten. Yo rescato el proyecto de la palabra nación, ¿no? Que es una palabra que creo que está un poco bastardeada, y me parece que la nación es un proyecto, y creo que en Argentina nos falta un proyecto en común. Lo que necesitamos para salir de este laberinto, entre otras cosas, es una sostenida estabilidad macroeconómica. Porque a partir de una estabilidad macro, la gente puede dedicar su energía a la micro, a sus empresas, a sus emprendimientos, a sus proyectos. Vivir con lo nuestro, que fue el título de un libro muy renombrado de Aldo Ferrer, a quien aprecié mucho, pero nunca estuve de acuerdo con sus ideas, en realidad no es una opción sustentable, porque incluso, a ver, hay un estudio que se hizo por allá por los 90, que marcaba que los países con menor población, de 50 millones de habitantes, tenían sí o sí que tener un nivel de exportaciones mayor al 20% de su PBI. O sea, tenían que estar abiertos. La verdad que ese estudio yo nunca lo volví a ver actualizado. Pero en general las economías que tienen una población chica, precisamente para poder crecer, tienen que salir hacia afuera. Y eso no tiene que ser visto como un peligro para los consumidores domésticos. Acá realmente hay confusiones teóricas y metodológicas importantísimas que nadie discute. O sea, los candidatos hablan de cualquier cosa, mejor no decir de qué. Pero, por ejemplo, el hecho de exportar no tiene por qué dañar al bolsillo de los argentinos. Eso es algo que en un momento, allá por los años 20 o 30, no sé, el mundo es otro. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que lograr? Tengo que lograr una buena inserción internacional para conseguir divisas para después abastecerme de aquellas cosas que no tengo. Ahora, por ejemplo, en materia ganadera, la vaca es una, los cortes que se exportan no son los mismos que los que se comen, el ciclo ganadero es de 2 años, o sea, no es una cosa que de la noche a la mañana yo puedo restablecer mi stock ganadero, y si hoy hago que al productor no le sea rentable tener vacas y las liquida, dentro de un año directamente el precio va a ir a la luna. Entonces, bueno, son estos temas conceptuales que yo no llego a entender cómo no se discuten y cómo no se pone sobre la mesa la realidad de la cosa. Lo mismo con la producción nacional. A ver, las industrias tienen que ser protegidas.
Ahora, de la misma manera que uno protege a un niño de 4 años, pero no protege a un hombre de 40, tampoco tiene sentido seguir protegiendo, como algunos representantes de algunos sectores siempre están, diríamos, insistiendo. Lo que tiene que hacer el Estado es fijar reglas claras. Y, de alguna manera, quizás fomentar algunas cosas específicas que le interese desarrollar. Ahora, llega un momento en que la protección no puede ser eterna, porque ¿qué logramos si no? Logramos que los que perjudicados sean los consumidores, que terminan comprando domésticamente cosas caras y de pésima calidad, ¿sí? La segunda enseñanza es que reducir la pobreza requiere crear empleos formales, empleos de buena calidad, donde los empleados tengan su jubilación, su medicina. En realidad la medicina pública en un momento fue, la verdad, buenísima, y ahora, bueno, está en crisis, pero bueno, digamos, su bienestar desde un punto de vista de el seguro de sus condiciones de vida, empleos con buenas condiciones de seguridad en el trabajo. Eso es lo que realmente saca a la gente de la pobreza, o la seguridad del trabajo, o la seguridad de que si este trabajo no va más, encuentro fácilmente otro. Y acá entramos en todo el drama de las leyes sindicales, que construyeron muros tan grandes que quizás nadie sale, pero absolutamente nadie entra, ¿sí? Y la dinámica de la empleabilidad se hace cada vez más difícil, y por otra parte las cuentas terminan no cerrando, ¿sí? Porque si también para el despido hacemos doble indemnización para despedir a alguien que a lo mejor nos robó, tenemos además que pagar una indemnización, bueno, en fin, eso no sirve. Y lo que yo llamo el tema del laberinto es justamente esto, ¿no? Creo que no sé si los políticos o estos políticos que nos tocaron o que nosotros fabricamos, no sé, que son políticos y distan mucho de ser estadistas, viven en el corto plazo, dicen las cosas que quizás no sé si a la gente le interesa, no sé si a alguien le interesa escuchar lo que ellos dicen, pero quizás dicen lo que creen que a la gente le interesa escuchar, y no dicen aquellas cosas que en realidad Argentina sí necesita, y todos los países que hoy tienen poblaciones que disfrutan de un nivel razonable de bienestar han tenido que vivir, que es el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, la honestidad y el tiempo, que como yo digo, todas son cosas que no son compatibles con TikTok, las redes sociales y la forma de llegar a la gente que tiene nuestra política en Argentina hoy, que sinceramente da vergüenza. Yo a veces siento que soy un ser de otro tiempo ya, pero al mismo tiempo veo cómo han crecido los que han crecido, y me doy cuenta que, bueno, tan alejados no estamos. En realidad también, a nuestros jóvenes también hay que decirles que hay que esforzarse, que hay que trabajar mucho para conseguir cosas, porque estas son las reglas del juego acá en Estados Unidos, en Europa, ¿sí? O sea, magia no existe. Entonces esta disyuntiva, ¿no? Entre digamos, la maximización de beneficios de la casta, que me parece buena la palabra, de la casta política, y lo que necesitamos el resto de las personas que estamos a pie, que nos interesan cosas como la seguridad, como la buena educación. Bueno, hay una brecha. Bueno, y acá
Este título, Quo Vadis Argentina, es un título que le puse a un artículo, creo que en el año 96, 97, porque hay ciertas cosas que siguen estando vigentes. O sea, el problema es que Argentina, ni siquiera los argentinos entendemos bien hacia dónde va, más allá de que vemos declinar la mayor parte de las variables, empobrecerse, y empobrecerse también social y culturalmente. La gente cada vez dice, tiene un vocabulario más pobre, cada vez habla de una manera más, más inexacta, podría decir yo, quizás porque lo políticamente correcto hace que nadie pueda decir nada, pero es como que se va perdiendo el sentido de las palabras, el significado, y bueno, y finalmente uno no termina entendiendo. Y yo creo que el léxico define un poco, y eso lo leí alguna vez, pero no me acuerdo quién lo dijo, el léxico define el horizonte mental de una sociedad, ¿sí? Esas ideas abstractas de hacia dónde queremos llegar nos son dadas por el léxico. Bueno, entonces el tema de Quo Vadis. Acá, un poco para terminar con una cosa positiva, nosotros desde la UCA, desde el año 1998 más o menos, fuimos socios del IMD, que es una universidad suiza, en algo que en ese momento era bastante incipiente, que era el Índice Mundial de Competitividad. A mí la palabra competitividad siempre me gustó porque, contrariamente a lo que mucha gente piensa que directamente es el tema del tipo de cambio, la variable competitividad engloba cosas que van desde la infraestructura física a la educación, a las variables vinculadas con las regulaciones del gobierno, el mercado de capitales, la innovación, la capacidad también de, por ejemplo, sacar nuevas patentes, en fin, es todo un set de variables que están contenidas en ese índice. Bueno, y la realidad es que Argentina en ese índice también viene decayendo, y para el año 2020, sobre 63 países evaluados, Argentina ocupó el puesto 62. Solo Venezuela viene después de Argentina en este índice que hace una vez por año el IMD. Entonces, buscando una variable que nadie puede refutar desde el punto de vista ideológico, porque en realidad no sé siquiera si alguien tipo esta señora Castiñeira puede decir quiero ser menos competitivo, pensamos que quizás la mejora de la competitividad podía ser un buen propósito como para definir en esta especie de acuerdo país algunas variables que generaran algún tipo de consenso. Tanto el IMD como el World Economic Forum son las dos instituciones que miden competitividad a nivel internacional y son publicaciones consultadas por los inversores internacionales que analizan si un país donde quizás alguien les mencionó que podía ser interesante invertir, estaba en un ranking razonable. Bueno, claramente Argentina fue decayendo y decayendo, la mejora de la competitividad tampoco es algo que se hace de la noche a la mañana, pero la mejora de la competitividad a su vez es importante para dar una señal positiva a los inversores locales e internacionales y
generar así una mejora en los niveles de empleo formal. Ahí son múltiples las variables que hay que encaminar. Hay algunas que pesan mucho, por ejemplo, todo el tema regulatorio. Y ustedes saben que en Argentina, a su vez, el tema regulatorio no es solamente por el cumplimiento de la norma, sino también por lo que muchas veces implica sortear la traba de la regulación, los costos asociados a satisfacer el checklist de la regulación. Entonces, en general, todos los procesos o la digitalización de muchos procesos ha ayudado mucho a nivel público a mejorar la transparencia y la eficiencia. Eso es digamos, es algo que impacta positivamente desde el lugar de la eficiencia, la rapidez en la tramitación y también la transparencia. Todos sabemos también que, por ejemplo, la complejidad para crear una empresa e inscribirla, y, por ejemplo, conseguir un financiamiento en Argentina es muchísimo más complejo que en algunos otros países. Eso también es algo que enlentece el proceso de nacimiento. Si bien es cierto que Argentina es muy exitosa en la generación de unicornios, en general todos tienen que ver con procesos totalmente digitales, que está fabuloso, está perfecto. Lo que pasa es que es difícil por ahí generar algunas empresas exitosas o que sobrevivan, que quizás pertenecen a sectores más vinculados con la economía real y que requieren, por ejemplo, transporte. Ya hemos visto en estos últimos días este reporte de que bloquean, una empresa por día es bloqueada por el gremio de camioneros. O sea, eso hace que empresas que tienen que transportar volúmenes físicos encuentren mucho problema. Entonces, un poco son varios los ítems. Uno es el tema de la reducción general de costos. Bueno, el tema también del costo del capital es otro mega tema en Argentina, pero bueno. Y después, el otro tema es la vocación, la voluntad y la implementación de aumentar nuestra participación en las exportaciones mundiales. Acá les muestro un poco cuál es nuestra participación. Creo que ahora incluso es hasta un poco más baja. Este es 2019, creo que en realidad estamos ahora muy por debajo del 0,32%. Y esto también, el comercio internacional, es algo que requiere su tiempo y requiere su trabajo y su especialización. Hay que elegir con quiénes competir, hay que elegir con quién cooperar, hay que generar alianzas virtuosas. La realidad es que lo que está pasando a nivel Mercosur es dramático, porque Argentina, en realidad, Argentina ganaba más integrando el Mercosur que particularmente Brasil. Y esta situación que se generó es lamentable. Las relaciones internacionales, como ustedes bien sabrán, son algo que requiere de mucho expertise, de mucho conocimiento, de mucha experiencia, con lo cual estos nombramientos políticos de gente que o no sabe el idioma, o no sabe el track record que se ha desarrollado con determinadas economías, o no saben la diferencia entre un arancel y una tarifa, nos ponen afuera del mundo. ¿Sí? Nos ponen definitivamente afuera del mundo, de la misma manera que uno no dejaría que un hijo de uno sea operado por una persona que no es neurocirujana de una cosa en la cabeza,
no entiendo por qué para muchas cosas que tienen también nivel de especificidad, se pone a alguien que es, no sé, conocido, bueno, en fin. Así, bueno, digamos, la situación argentina es la resultante de todo esto, ¿no? Después un poco la tendencia es participar en cadenas de producción global o regional, donde la estabilidad de esas relaciones es fundamental. Y el otro ítem, que yo creo que ahí sí Argentina fue recorriendo un caminito que pareciera prometedor, es el acceso al conocimiento global y el desarrollo de la investigación y el desarrollo dentro de la producción local. Argentina hay un mito, bueno, que exportamos granos y nada más. En realidad, mucha de nuestra agricultura, mucha de nuestra ganadería ya tiene mucha tecnología aplicada en producción de semillas, en trazabilidad, en, bueno, por ejemplo, lo que fue el desarrollo de la siembra directa. O sea, no es que solamente exportamos, seguimos exportando la misma soja o el mismo trigo que hace 50 años atrás. Yo creo que Argentina en eso tiene mucha capacidad. De hecho, tenemos muchos científicos, ingenieros que son contratados en el exterior, les va muy bien, tenemos muchos que hacen muchos desarrollos acá. Simplemente lo que tenemos que tratar es que esa semilla incipiente no muera, no perezca, no se seque, porque a su vez, como siempre en estas inconsistencias que tiene Argentina, todos hablamos de la maravilla del valor de los intangibles, y por ejemplo, hoy el sistema financiero argentino no está preparado para financiar los intangibles. No está preparado por el Banco Central, por una cosa o por la otra. Entonces, digo, tenemos esas inconsistencias. El intangible se financia con capital, y ya dijimos que el capital es escaso, porque lo espantamos, porque etc. Entonces, hay unas dificultades. Pero yo en eso veo, obviamente, son tipos de producción, lo mismo que el tema software, lo mismo que la nanotecnología, que requieren una mano de obra súper especializada, y en muchos casos con alto nivel de educación, que no es compatible con lo que está pasando en el escenario en materia de educación que estamos viendo en el presente, ¿no? Y bueno, por eso, un poco las recomendaciones son potenciar las exportaciones, porque las divisas de superávit comercial son las únicas que Argentina puede generar en este momento, potenciar cadenas exportadoras claves, agroindustria, las economías regionales, los servicios basados en conocimiento, y acá también lo que sostengo es que hay muchos críticos que dicen, bueno, no, porque la agroindustria finalmente es primarizar la economía, y eso la verdad que no es así, porque muchas veces el agro tiene mucho más conocimiento incorporado que muchas industrias. Y por otra parte está la gran dimensión de los servicios, AgTech, FinTech, InsurTech, bueno, y muchos otros servicios, por ejemplo, de desarrollo de plataformas especiales, etcétera, que están muy lejos de lo que es una producción primaria o extractiva. En fin, esto es un poco lo que me parece, o sea, mi síntesis. Argentina sigue teniendo oportunidades, porque en realidad las oportunidades son como el oasis, siempre está adelante. Lo que sí, cada vez nos cuesta más hacer ese catch-up entre este destino que creemos que merecemos, o que por lo menos, digamos, quisiéramos para nuestros hijos o nuestros nietos, y esta situación actual. Cuanto más nos desenganchamos del promedio de los países, y cuanto
menos previsibles somos, peor va a ser la calidad de vida de la gente, peor vamos a vivir nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos, y en realidad más insignificantes vamos a ser en el concierto mundial de las naciones. Así que bueno, esperanzas hay, pero básicamente hay que trabajar mucho y poner mucho esfuerzo y voluntad para llegar a algún lado mejor que el que estamos. Así que bueno, eso es un poco la idea. Robert, sácate el audio, porfa. Abrir el micrófono. Sí, Alicia, digo que debo entender que tu salida del laberinto sería producir, exportar e importar, es decir, revincularse al mundo, no lo contrario esto de cortar todos los vuelos, los lazos físicos, pelearse con todo el resto del mundo, etcétera, sería todo lo contrario. Dicen que de los laberintos se sale por arriba, ¿no? Y para mí arriba es eso, es la apertura, la salida. O sea, si no, es la teoría de la pasa de uva. Cada vez somos más chiquitos, más raquíticos, más insignificantes. No sé, la verdad que me parece que, o sea, me parece tan claro también para transmitir esto, ¿no? Que explicarle a la gente, mira, por ejemplo, a mí me sigue resultando insólita la discusión sobre la carne. Realmente me parece insólito. Yo no puedo creer que esta sea la discusión sobre la carne. O sea, entender que la vaca es una. Entender que nosotros, los argentinos, nos gusta una mitad. Que al mundo en general le gusta la otra mitad. Y que nadie mata una vaca para quedarse solo con la mitad. Y no sé, no me parece tan complicado. Ahora, no sé, y eso con todo, con todo. Una pregunta a la educadora. Ha formado gente durante 30 años, 25 años como mínimo. Sí, 35, sí. Esa nube de formados, ¿están pesando en la economía, en la conducción, en difundir este tipo de pensamiento? A ver, hay mucha gente que yo formé, muchos colegas con los cuales aunamos los intereses, las voluntades, muchos seguimos en la academia. Yo creo que hay gente, bueno, muchos se fueron afuera, ¿sí? Y algunos, por ejemplo, tuvieron trayectorias muy interesantes en el Banco Mundial o en el BID. Yo sí creo que también el sistema argentino es un sistema bastante malvado. Yo tuve una sola experiencia en la gestión pública y la verdad me juré no volver más, porque sinceramente es muy crítico. Tuve 2 sumarios de la UIF por cosas que no habíamos hecho nosotros en ese directorio, y esos sumarios fueron hechos por gente de la UIF de ese momento, ¿no? Que realmente a mí me inquietaron muchísimo. Yo vivo de mi trabajo, soy una persona... y bueno, digamos, unos números insólitos, por una cosa que había hecho Milagro Sala. Digo, yo dije, cada vez que yo recibo una carta documento, ustedes si son abogados no lo entenderán, pero yo soy una persona que yo veo una carta documento y tiemblo. Entonces, a ver, es todo un tema medio complicado, y gente de buena voluntad que yo conozco que entró en la función pública y que fue muy honesta, y me consta que fue muy honesta, le fue mal y termina. Entonces, es todo un sistema desde este punto de vista complejo, ¿no? Yo sinceramente no lo conozco personalmente a Manes, no nada. Ahora, no sé tampoco cómo es, no pongo las manos en el fuego con Manes, pero digo, es un tipo que es un científico, que estudió en el exterior. A ver, ¿por qué lo atacan por no ser político? O sea, digo, no sé. Por eso,
todos contribuimos de la manera que podemos, lo mejor que podemos, por lo menos, no sé, me enorgullece decir que en la UCA creo que formamos gente de mucha calidad, de calidad humana, pero bueno, es como que la fuerza de Argentina, creo que aparte el problema excede los políticos, ¿no? Cuando uno vio el tema de la causa de los cuadernos, vio que no solo los políticos estaban ahí. Y yo creo que eso también es palpable. Para nosotros que somos personas que estamos también vinculadas, creo que en algunos casos los líderes empresarios deberían haber tenido también más valentía para decir ciertas cosas. Esto es lo de Bertolt Brecht, ¿no? Finalmente yo no dije nada y vinieron por mí, porque yo recuerdo muy bien cuando fue la estatización de las FJPs, que todos los que teníamos nuestros ahorros en las FJP esperábamos también que de alguna manera el establishment empresario dijera algo en contra de eso, digamos, de esa estatización, y no dijeron nada básicamente porque a mí varios me dijeron, lo que pasa es que a nosotros nos prometieron créditos baratos. Después, cuando se instalaron en los directorios, aprovechando su participación dentro del mercado de capitales, ahí les agarró el ataque. Yo creo que una sociedad se hace a partir del liderazgo, y el liderazgo no es solo político, también es económico, es sindical, es amplio, ¿no? Intelectual también, ojo, también me hago cargo, pero bueno. Acá hay más preguntas, que dejo a Florencia que tiene algunas preguntas más, que le vaya ella ordenando según el orden de aparición. A ver, Florencia. Sí, a mí me llegó como mensaje privado. Después Javier también le comenta que cuando él recibe una carta de documento también le da pánico. Le acompañó en el pensamiento. Bueno, muchas felicitaciones, que fue muy clara. Y Javier nos pregunta, ¿qué propone usted para aplicar todo lo que nos está explicando? Porque cada vez que viene un gobierno, en general pasa esto, cada uno trae su equipo económico y a lo que hizo el anterior lo saca y así sucesivamente. Por eso, yo, a ver, humildemente, el año pasado, cuando partimos con este tema cuando empezamos a trabajar, lo primero que hicimos 4 economistas de la UCA fue armar algo que se llamó Argentina post-COVID, para estimar un poco el impacto. Después empezamos a trabajar sobre el tema competitividad. Y un poco lo que ofrecimos fue que la universidad fuera un espacio para hacer una especie de concertación sobre algunos puntos, sobre algunos ítems donde pudieran definirse políticas de Estado, ¿sí? Incluyendo sindicatos, incluyendo empresas, incluyendo gobierno. Bueno, la realidad es que muchas bolillas no nos dieron. Empezamos por los empresarios y bueno, y lo que expresaron fue que ellos mismos estaban ahí medio divididos. Entonces, a mí me parece que hay ciertas cosas donde se parte de realmente una voluntad profunda de salir adelante, y que tiene que ser una voluntad honesta. Yo creo que sin un acuerdo de decir, bueno, a ver, Argentina, ¿se abre o no al mundo? Si no se abre, bueno, vamos, esta es la tendencia. Si nos abrimos, yo no digo abrirse a todo el mundo, porque ningún país se abre a todo el mundo así. O sea, si nos abrimos, ¿hacia dónde nos abrimos? ¿Cuáles son nuestros socios estratégicos? ¿Qué nos piden esos socios a cambio? Porque a lo mejor parece que es un socio que es muy interesante desde el punto de vista de todo lo que le podemos exportar, pero nos pide a cambio cosas que pueden
impactar negativamente en, no sé si la palabra soberanía, pero que pueden impactar negativamente en determinadas variables que para nosotros son importantes. El otro tema para mí clave es definir nuestro alineamiento internacional, porque Argentina está oscilando entre Estados Unidos, Europa, Venezuela o Irán. O sea, no sé. Yo por otra parte no entiendo ciertas inconsistencias, ¿no? Inconsistencias de negar. El problema es que es muy difícil debatir con gente que niega hechos, con gente que no, o sea, es como los terraplanistas, ¿no? Llega un punto, yo pensé que los terraplanistas eran una especie de mito. Hace un par de meses me encontré con uno, y realmente llegó un punto que no sabés cómo encaminar la discusión. O sea, yo no puedo entender que haya gente que considere que en Venezuela están bien, cuando estamos llenos de venezolanos, que pobre gente, ingenieros, trabajan de mozos. A ver, no sé, y los hechos, ¿no? Justamente, por ejemplo, el tema del capital. A ver, lo que generó más bienestar en el planeta Tierra fue el sistema capitalista. Después empecemos con los matices, que un capitalismo con mayor asistencia, o sea, el capitalismo más europeo, del norte de Europa, el capitalismo americano, etc. Ahora, lo peor para exacerbar las inequidades es el capitalismo de amigos, digamos, como sistema, porque es negar la oportunidad a todo el que no sea amigo mío. Ahora, estas cosas habría que ponerlas sobre la mesa en un acuerdo. Y el otro tema que sí me parece, pero fundamental, es el tema educativo. Argentina no puede permitirse, no podemos permitirlo por los chicos. El drama del bajísimo nivel de educación que estamos teniendo. Y creo que esto está exacerbado, porque cuando uno ve, no sé, la campaña de los políticos es degradante para la cultura, es degradante para, no sé, para el nivel de una sociedad, es lamentable. Ahora, nuestros chicos, o sea, difícilmente yo puedo competir en una sociedad del conocimiento si la gente no sabe leer ni escribir, si los maestros no saben leer y escribir. Y ahí hay cosas que me parece que son propuestas. O sea, si uno realmente quisiera mejorar la educación, lo que tiene que hacer es mandar a los mejores docentes a los lugares más carenciados, pagándoles lo que haga falta, en lugar de pagar a inútiles que están en la mapoteca o no sé dónde, en tareas pasivas, que cobran sin hacer nada, pero ahí nuevamente con los sindicatos. O sea, yo creo que la grieta se da entre gente que tiene buena voluntad y gente que no tiene buena voluntad. Ahora, para mí, ¿de dónde se parte? De acuerdos, digamos, acuerdos que sean pilares de un desarrollo. Bueno, el tema inflacionario ni hablemos. O sea, el problema no es que el salario le gane la inflación, el problema es no tener inflación. Pero bueno, ahí es otra discusión terraplanista, que la emisión no genera inflación. Pero ese es el tema. Hay algunos casos de algunos acuerdos que fueron interesantes, por ejemplo, entre el sindicato petrolero y las empresas petroleras. Es decir, la gente logra ponerse de acuerdo. Yo creo que cuando uno dialoga y cuando el otro encuentra que uno dialoga de buena fe, bueno, muchos obstáculos se van venciendo, muchas resistencias. Hay una pregunta que tiene que ver con el futuro del trabajo, y es si puede ser que haya empleos o si cada vez más cada uno va a ser gestor de su propia capacidad en una especie de cuentapropismo en red. Yo sigo pensando que va a haber creación de trabajo.
Yo sigo pensando que ahora está como sobrevendido este tema de que los trabajos dentro de 20 años van a ser distintos que los que son ahora y qué sé yo, y creo que los trabajos que hoy hacemos son sustancialmente distintos a los que hicimos 20 años atrás y por supuesto 40 años atrás. O sea, todos nosotros hemos también vivido cambios en el tipo de trabajo, digamos, en qué trabajamos, temas que no existían cuando nosotros estudiábamos. ¿Cuántos temas no existían cuando nosotros estudiábamos? Y ahora existen. Entonces, este cambio, ahora quizás sea mayor la velocidad, pero creo que todo el tema de este cambio, que a los chicos los asustan, que dentro de 20 años todo lo que estudiaste no va a servir para nada, me parece que es parte del folclore. Y yo creo que va a seguir habiendo conformaciones empresarias, que va a seguir habiendo empleo, contratación. Creo que por otra parte, no todo el mundo sirve para ser emprendedor, no todo el mundo sirve para tener su propia empresa. Yo siempre lo digo, hay una especie de moda que todos tienen que ser emprendedores. No, hay gente que no sirve para ser emprendedor. Hay gente que no está dispuesta a correr el riesgo, que no está dispuesta a llegar a fin de mes y no saber si tiene plata o no. O lo peor, tener que pagar a gente a fin de mes, en lugar de tener... Digo, hay de todo, y está bueno. O sea, en un mundo que tanto insiste en la diversidad, hay ciertas diversidades que no son aceptadas. O sea, el investigador, bienvenido que es investigador. Yo no necesito que el investigador sea empresario. No tiene por qué ser empresario. Está bueno que sea investigador. Por eso. Pero para mí la evolución del trabajo, y yo creo que hay trabajos que se destruyen y muchos otros trabajos que se crean, muchos otros trabajos que se crean, distintos, que a veces tienen skills también, requerimientos muy diferentes, pero sí, yo creo que hay mucha creación. Pensemos, por ejemplo, ¿no? El otro día estaba viendo... nosotros, cuando la mayoría de nosotros era chicos, joven, qué sé yo, había una televisión, teníamos 3 canales o 4, no sé, eso era todo. Ahora es infinita la cantidad de contenidos que hay, audiovisual, en todas las plataformas. Todo eso lo hace gente. Y la gente es desde el actor principal hasta el último que le lleva el vestuario. Eso es creación de trabajo. Florencia, ¿tenemos alguna pregunta más? No, Robert, y perdón que los interrumpa, pero nos quedan 10 minutos de Zoom, por si quieren cerrar. Bueno, si entonces quieres hacer el cierre digamos así, redondear, evidentemente lo de que por el laberinto se sale por arriba implica gente que sepa mirar muy lejos, que tenga buena experiencia y que esté gente que sea alta, vamos a decir así, de espíritu por lo menos. Te dejamos la palabra para cerrar. Sí, yo la verdad que creo que lo que se necesita es gente que esté fundamentalmente comprometida comprometida, no digamos el país como entelequia, comprometida con la gente, comprometida con la nación, ¿no? Yo, entre otras cosas no, digo, yo estoy casada con un médico militar que fue a la Guerra de las Malvinas. Y muchas veces me contó historias de chicos, mi marido estaba en un regimiento en Corrientes, historia de chicos de 18 años que murieron realmente sosteniendo la bandera. Y yo digo, a ver, es por esa gente que tenemos que dar lo mejor. O sea, no, digo, esa guerra fue absurda, todos sabemos que fue absurda, pero digo, hay mucha gente que dio su vida y mucha gente también que trabaja, que es honesta, que se mata, que no roba. Y bueno, por esa gente tenemos que hacer el esfuerzo de construcción. Yo desde lo mío puedo aportar educando, puedo aportar generando estos espacios. Bueno, en la universidad ahora vamos a generar también, estoy yo a cargo de un proyecto, pero
digo, también tiene que haber voluntad de los otros estamentos institucionales para sacar el país adelante. Y yo no creo que todo el mundo sea tan necio, yo creo que quizás haya intenciones divergentes, ¿no? Pero bueno, nada, eso. Espero, no sé, espero que podamos ver alguna luz al final de este túnel. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Muy, Bueno. muy agradecido el club. Las puertas nuestras están abiertas. Podés publicar en nuestra Gaceta, que es un diario mensual, por internet. En fin. Sí, ya sé, me llamó el doctor Julio Carrillo. Ahí le dije que me dé unos días porque estoy medio tapada, pero Bueno, sí, ya me llamó. bueno, muchas gracias y nos No, por favor. despedimos agradeciendo mucho tu presencia. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Chao, hasta Adiós. luego. Ah, bueno.